Buenos días nuevamente. Bienvenidos a todos y todas a este webinar. Muchas gracias por haberse conectado y vamos a ir empezando el mismo. Les agradecemos que en la medida de lo posible tengan el micrófono apagado y si durante el webinar van surgiendo dudas o consultas, por favor las pueden ingresar en el chat y al final del mismo vamos a intentar responder todas ellas. En el día de hoy, quienes vamos a estar interactuando con ustedes en este webinar somos Margarita Córdoba, que pertenece a KPMG, Claudio Sclear y José Bondi, que pertenecen a la empresa Automation Anywhere, y mi nombre es procesos en... Muy ácida. Suavecita más o menos. Esta también. No, vamos. Hola, disculpe. Les voy a pedir que traten de silenciar el micrófono para no tener interrupciones. Gracias. Como les decía, nosotros cuatro vamos a estar participando en este webinar y vamos a compartir nuestras experiencias variadas en diferentes proyectos de automatización, en diferentes industrias, proyectos en grandes empresas y también en medianas y pequeñas empresas. En el día de hoy, el objetivo es poder cubrir estos tres puntos. Primero, una introducción a lo que es automatización de procesos, donde vamos a hablar de unos conceptos generales de RPA, vamos a conversar un poco sobre un posible enfoque de implementación. También vamos a compartir algunos ejemplos de procesos que hemos implementado. Luego vamos a ir un poco al core del webinar, que es hablar de las buenas prácticas, de las lecciones aprendidas que hemos logrado en estos años de implementación, para luego pasar a una demostración de la herramienta Automation Anywhere, la plataforma de RPA de Automation Anywhere, para que puedan ver diferentes componentes de la misma y después cerrar con ciertas conclusiones y un espacio de preguntas, como le decía anteriormente. Para empezar, nos pareció muy bueno, ya que en el título de este webinar introducíamos el concepto de transformación digital, arrancar desde eso, desde la transformación digital. Que sin duda, si todos nos podemos a pensar sobre el concepto de transformación digital y sobre las definiciones, son muchas, es algo que se habla a diario prácticamente en las organizaciones, que en el último año, por la pandemia, fuertemente muchas empresas han decidido transitar por el proceso de transformación digital o han empezado con algunos pequeños proyectos u otras ya venían desde antes en un proceso de transformación. A nosotros nos gusta mucho cuando hablamos de transformación digital hablar de cuatro conceptos, de cuatro elementos que están presentes en una transformación de este estilo. Por un lado, el modelo de negocio. Puede ser que sea un momento en la empresa donde tenemos que rever nuestro modelo de negocio por temas de competencia, por temas en sí mismo del negocio, por temas de los clientes. Tenemos que rever ese modelo o quizás también definir nuevas líneas de negocios. Y ahí, desde un punto de vista estratégico, es que empezamos a definir esa transformación. El otro elemento que tenemos que tener en cuenta es la empresa en sí mismo en cuanto a la estructuración de sus procesos, de su modelo operativo. Entonces ahí uno evalúa los procesos de front, los procesos de middle, los procesos de back y ve, bueno, cuáles son esos cambios o esa transformación que se tiene que hacer fuertemente, como sabemos muchos de nosotros, centrados en el cliente para realmente lograr alcanzar esas necesidades que tiene el cliente para tener una buena competencia en el mercado y para lograr beneficios. El tercer elemento es en sí la tecnología, lo que nos ayuda a hacer la digitalización, el habilitador de todo esto. Entonces tenemos que ver a través de esa tecnología cómo lograr mejoras de eficiencia, cómo reducir fricciones en los procesos, cómo alcanzar beneficios y cómo desplegarla durante esta transformación. Y como cuarto elemento, que no tiene ningún orden de importancia esta presentación de los elementos, sin duda todos son muy importantes, pero como cuarto elemento tenemos a las personas en sí mismo, a la estructura funcional de la compañía. Cómo vamos a adoptar la tecnología y la digitalización para ayudar a esa fuerza laboral. Cómo a esa fuerza laboral la vamos a introducir en este proceso de transformación y cómo también nuestro proceso de transformación
es centrado en el cliente, pero también centrado en el empleado. Entonces, cuando hablamos de transformación, lo que sucede es que tenemos un conjunto importante de conceptos que nos aparecen, ya sea tecnologías, ya sean métodos, que uno va escuchando y se van apareciendo alrededor del concepto de transformación digital. Entonces, es muy amplio esto. Y hoy, como ustedes ven en pantalla, vamos a ir introduciendo conceptos que están fuertemente relacionados con lo que acabo de marcar, con el concepto de trabajo digital, con automatizar, que es el objetivo de este webinar, hablar de automatización de procesos, con una automatización inteligente y con lo que es un centro de excelencia, lo que nos permite gestionar y gobernar la automatización. Empecemos con trabajo digital. Trabajo digital es la posibilidad de incorporar una nueva fuente de colaboradores a nuestra empresa, pero que va a estar basado en tecnología. Vamos a tener los recursos humanos, pero también vamos a tener una fuerza laboral digital. Y esto se ve habilitado, se hace posible por la introducción de tecnologías como son RPA, que es una que hoy vamos a hablar, y también tecnologías cognitivas. De esa forma, a los que trabajamos en la empresa y a los que dirigen la empresa tienen otra posibilidad de tener otra fuerza laboral para poder ejecutar los procesos y aumentar la capacidad que tiene la empresa. En ese sentido, deberíamos empezar a definir lo que es RPA. Como decíamos anteriormente, está la presencia de una tecnología que habilita el trabajo digital, un software. Entonces, RPA está basado en un software, que lo que nos permite que es configurar robots, que a veces le decimos robots, a veces le decimos bots, también muchas veces le decimos asistentes de automatización, colaboradores digitales. Y esos robots lo que nos van a permitir hacer son ejecutar actividades siguiendo un conjunto de instrucciones y reglas. Actividades que quizás algunas hoy en día ya son ejecutadas por personas, actividades que hoy en día quizás no se están ejecutando porque no tenemos la suficiente capacidad de hacerlo. Ejemplo sencillo, una conciliación. Si yo tengo una conciliación que actualmente lo que hago es entrar al sistema corporativo, bajo información, entrar a un sistema de un tercero, bajo información y después lo que hago es relacionar la información, por ejemplo, una planilla de cálculo para encontrar las coincidencias y los puntos donde tengo diferencias, eso es un proceso que está claramente definido, que tiene instrucciones claras, que lo podía trasladar a una fuerza laboral digital. Ahí podría introducir RPA, donde este bot lo que va a hacer es entrar al sistema corporativo, exactamente lo mismo, entrar con un usuario, bajar la información navegando las funcionalidades del sistema, entrar al sistema corporativo, tercero, disculpen, bajar la información y hacer la comparación. Y quizás que lo que cambia en el proceso es que cuando termine esa comparación genera una planilla que la junta a un correo y se la manda a un área donde hay personas que con ese resultado de la conciliación van a seguir con otro proceso. Entonces es bueno incorporar cuando hablamos de RPA 3 capas. Una es la que ya están viendo en pantalla, que es la capa de usuarios. Otra son los procesos. Los usuarios, nosotros ejecutamos procesos, que son los procesos que están definidos en la organización. Y otra es los sistemas, la tecnología. Esos procesos están soportados por sistemas. Entonces, si uno ve estas 3 capas que vamos a encontrar en cualquier organización, la pregunta sería, bueno, ¿dónde está RPA? RPA podemos decir que está en la capa de usuario. ¿Por qué? Porque vamos a montar un software que lo que va a hacer es ayudar a nuestra fuerza laboral a ejecutar procesos. Y realmente no va a ser un software invasivo a nivel de los sistemas que ya están funcionando en la empresa. No se trata de eso, se trata de montar un sistema donde yo puedo configurar la automatización, donde puedo emular actividades que hay que hacer con los diferentes sistemas o herramientas de ofimática, pero no debería hacer cambios a nivel de los sistemas. Cambios a nivel de los procesos se pueden dar. En muchas ocasiones quizás no hay necesidad de hacer ningún cambio, el mismo proceso se replica la automatización, pero en otras ocasiones cuando yo analizo el proceso puede ser que encuentre mejoras o como en el ejemplo que di anteriormente se agrega una actividad más porque ese trabajador digital tiene que mandar su resultado a un área operativa que tiene que analizarlo o seguir con otra actividad. Entonces es por eso que le podemos llamar que es un colaborador más, pero es un colaborador que en este caso es digital.
Y el otro punto que queremos introducir cuando hablamos de automatización de procesos rápidamente es que podemos tener 3 niveles de automatización. Y esos niveles los podemos emular a una persona, a un humano, desde que actúa hasta que piensa. Entonces, en el nivel de actúa, es decir, que decide, que hace una serie de actividades, podemos decir que es un nivel básico, donde vamos a tener procesos claramente estandarizados, con reglas de negocios muy claras, con pasos que se deben seguir y que ya están estandarizados y altamente transaccional. Entonces eso sería relativamente sencillo trasladarlo a una configuración de un asistente para decirle qué tiene que hacer en cada paso y cómo tiene que comportarse en las diferentes alternativas o casuísticas que puede tener el proceso. Y en general esos procesos manejan información que se les llama estructurada, que yo sé cómo viene, cómo es el formato de esa información. En otro nivel, con un poquito más alta la complejidad, tenemos la automatización mejorada, donde ahí ya tenemos procesos que quizás que en algún momento usan información que no está del todo estructurada, quizás que hay procesos donde se tienen que definir patrones de comportamiento y frente a un patrón que tiene que analizar la automatización, se actúa de una manera u otra. Imaginémonos un proceso donde recibimos documentación variada. Esa documentación puede tener diferentes formatos dependiendo de alguna característica. En algún caso puede venir bastante estructurado y en otro no. Entonces yo tengo que hacer anteriormente como una clasificación de esa información para que cuando el asistente trabaje pueda detectar esa clasificación y en función de eso después ejecutar las actividades que correspondan. Es un grado de complejidad un poco mayor que la básica. Y después pasamos a una instancia donde podemos decir que ya más razona, donde vamos a tener la necesidad de herramientas cognitivas más fuertes, donde va a presentarse lo que es inteligencia artificial, donde va a presentarse lo que es lenguaje natural, u otras técnicas como es análisis predictivo. Entonces, esto es como un camino, un journey de automatización donde vamos de una automatización más básica a una más compleja. Y si nosotros nos paramos en una organización, generalmente el 45 y 60% de los procesos que ejecutan están en estos 2 primeros niveles de automatización. Entonces, podríamos llamarle que en el primer nivel tenemos una automatización inteligente 1.0, en el segundo nivel una 2.0 y en el siguiente una 3.0. Pero es importante incorporando este concepto de diferentes niveles de automatización porque también me va a ayudar después cuando yo vaya a analizar los procesos poder identificar en cuál de ellos es que cae. Vamos a introducir algunos beneficios que nosotros logramos con lo que es la automatización de procesos. Por un lado, de la experiencia que hemos recogido y también de lo que uno puede leer en diferente literatura, se espera que cuando uno introduce este tipo de automatización en lo que es eficiencia de costo se haga una reducción al tercio. ¿No? Eso es un valor que podríamos manejar como un valor de referencia en cuanto a FTE y en cuanto a tiempos de ejecución. Es decir, reducir a un tercio es algo razonable de cuando uno está analizando los potenciales beneficios de una automatización poner sobre la mesa. Es verdad que después que cuando uno va a profundizar sobre ese proceso específico, en algunos casos puede ser mayor a un tercio y en otros casos puede ser un poquito menor, depende de la complejidad del proceso, del tipo de actividades, de los sistemas de base que utiliza, porque como decíamos los sistemas no son modificados, entonces si un sistema para hacer una transacción demora 20 segundos, cuando yo automatice, esos 20 segundos van a quedar así, no los voy a modificar. Quizás que voy a reducir la entrada de datos a la transacción, pero si la respuesta demora 20 segundos, eso sigue igual. Entonces, como referencia, para cuando uno está evaluando los beneficios de automatizar un proceso, un tercio es razonable. Después podemos hablar de la productividad. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos este concepto de trabajo digital distribuido las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Entonces yo cuando analizo un proceso que quizás que hoy se hace en un horario laboral, no sé, de 9 a 18, puedo descubrir que ese proceso no necesariamente se tiene que hacer en ese horario. Quizás que se pueda hacer
antes que entremos a trabajar, quizás que se pueda hacer en la noche, quizás que se pueda hacer en la madrugada, o inclusive, si es un proceso semanal, quizás que se puedan hacer los fines de semana. Entonces yo cuando empiezo a descubrir todos los procesos que puedo automatizar y empiezo a orquestar esto, empiezo a organizar, a planificar cómo voy a hacer el uso de los trabajadores digitales, tengo una amplitud en cuanto al horario. Puede ser que hay procesos que yo los automatizo y los voy a ejecutar en un horario laboral. Bueno, puede ser que muchos de ellos pasan a ser ejecutados en otros horarios que habitualmente hoy en día no se está trabajando. Después está lo que tiene que ver con la reducción de errores. Si nosotros programamos algo en esa automatización con unas reglas determinadas, con unos pasos determinados, y eso pasó por un ciclo de automatización donde se asegure la calidad del mismo, debería reducir errores, los errores que podemos cometer nosotros, los humanos, cuando ejecutamos una actividad. Y también deberíamos facilitar el cumplimiento de las normativas a las cuales está relacionado ese proceso. Entonces, si hay normativas o hay temas de cumplimiento que se deben ejecutar durante el proceso, ya sea controles, actividades, yo los voy a introducir dentro del diseño de la automatización y debería asegurar ese cumplimiento de la normativa. Por ende, también debería tener mayor calidad en la ejecución de los procesos que voy automatizando. También estas herramientas que me permiten automatizar en general nos permiten almacenar trazas de ejecución, trazas de los datos que fueron utilizados, que eso me sirve también para después un análisis posterior o para, por ejemplo, requerimientos de auditoría. Otro punto no menor que a veces uno piensa, bueno, yo estoy automatizando, estoy introduciendo el concepto de trabajo digital, puede ser visto como algo de riesgo para el empleado de una organización. Puede ser que desde el punto de gestión del cambio lo vean como una amenaza. Por eso es muy importante que cuando uno analiza este tipo de proyectos y trabaja sobre la definición del mismo, se trabaje sobre gestión del cambio. Pero también puede ser visto como una forma de satisfacer al empleado y trabajar en la innovación. Piensen en procesos que son altamente rutinarios, de bajo valor para el negocio, pero que son necesarios en la operativa, que se maneja un caudal de información muy importante, que quizás hay que hacerlos en momentos donde estamos estresados laboralmente, y que eso yo podría delegarlo al trabajador digital, y otros procesos que son de alto valor para el negocio y que son más motivantes para las personas, dejarlo en el ámbito de las personas, de los recursos humanos. Y también podría tener instancias de innovar en cómo hacer los procesos, porque voy a tener mayor capacidad o debería tener más capacidad en cuanto a los recursos que actualmente hoy tengo en la empresa, porque algunas tareas las voy a delegar al trabajador digital. Y como último beneficio que me gustaría nombrar es la escalabilidad. La escalabilidad se refiere a que, bueno, en un momento dado yo puedo tener un aumento de trabajo. Y les voy a poner un ejemplo que me parece que deja muy claro el concepto de escalabilidad, algo que pasó en la pandemia. Como ustedes saben, muchas organizaciones, o que está pasando por el hecho de la pandemia, aumentó las ventas online. Entonces, al aumentar las ventas online, después hay una serie de procesos de back office, que se ejecutan muchos de ellos con interacción humana. Entonces, a ver un aumento, la capacidad que yo tenía en cuanto a recursos en el back no era suficiente. Entonces, en algunas organizaciones que nosotros hemos trabajado, dijeron, bueno, acá es una buena oportunidad para introducir trabajadores digitales que colaboren con las personas del back para que puedan ejecutar esos procesos. Entonces, en un proyecto relativamente rápido, de pocas semanas, se desplegó un trabajador digital que pudiera ayudar a esas áreas en los trabajos de back. Pero al poco tiempo aumentó aún más las ventas online. Entonces, como aumentó más, lo que se decidió fue replicar ese trabajo digital. En vez de tenerlo solamente corriendo en una instancia, poderlo tener ejecutando más de una vez, como que yo agrego nuevos empleados que hacen el mismo proceso y de esa manera distribuir también ese aumento de carga entre las personas que ya estaban en el área y entre 2 o 3 trabajadores digitales y que fueran trabajando conjuntamente. Bueno, estos son como los beneficios generales. También podríamos hablar de otro tipo de beneficios más específicos del negocio y más específicos del proceso. En general, muchos de estos también terminan siendo beneficios para lo que es el servicio que le proveo al cliente.
porque al reducir los tiempos, a reducir los errores, a lograr el cumplimiento de las reglas de negocio, en general el resultado para el cliente es mejor. Ahora, ya pasando de introducir el RPA, ver los beneficios, ver los tipos de automatización, vamos a hablar brevemente de 4 elementos que son muy importantes al pensar en automatización de procesos. ¿Qué son estos que están acá? Potencial de automatización, ruta de automatización, requerimientos de software y el caso de negocio. ¿Por qué me paro en esto? Porque el potencial de automatización es la forma de identificar que los procesos que yo estoy evaluando realmente tienen ese potencial de ser automatizados mediante una herramienta de RPA. Acá pueden haber errores grandes, pueden haber que yo elijo procesos que no son adecuados, que no hice un análisis, el análisis suficiente. Entonces nosotros, desde nuestro punto de vista, en los proyectos que hemos trabajado, siempre sugerimos un método. Tenemos una metodología, tenemos una forma de analizar los procesos, de identificar determinados atributos de los procesos y evaluar esos atributos, y en función de esa evaluación llegar a un nivel de grado de automatización para ver qué grado de complejidad tiene y qué tipo de automatización es, si es la básica, la mejorada o la avanzada, y también qué riesgos tiene esa automatización. Acá no es que estoy entrando en cada proceso en detalle, estoy haciendo un diagnóstico de alto nivel, pero me ayuda a poder clasificarlos, a poder priorizarlos. Hay negocios que los priorizan por los beneficios que se van a obtener. En otras instancias se priorizan por la reducción de FTE, por ejemplo. En otros casos se priorizan por el riesgo. En otros casos se priorizan por lo estratégico que es para el negocio. Entonces, en esa metodología tengo una forma de clasificarlos por atributos, de priorizarlos y de esa manera pasar al otro punto. Poder desarrollar un mapa de ruta, poder poner esos procesos ordenados, darle un orden y empezar a identificar por dónde empezamos, por dónde arrancamos, de qué manera arrancamos. Y a su vez también empezar a identificar en función de los procesos y en función de características tecnológicas de la organización, cuáles son aquellos requerimientos que nosotros vamos a poner sobre la mesa para seleccionar la herramienta que vamos a utilizar para el RPA. Porque herramientas de RPA hay varias y bueno, tenemos que hacer una selección de la misma. Una selección para ver que en este proceso de automatización, otro de los conceptos, otro de los puntos, mejor dicho, importantes, es elegir una herramienta adecuada. Y por último punto de lo que aparece acá es el caso de negocio. Eso es muy importante. Es un documento vivo que durante todo el proceso, durante todo el programa de RPA, vamos a estar trabajando, vamos a estar mirando, vamos a estar modificando. Donde básicamente hay como grandes bloques. Por un lado está el bloque de la inversión, que claramente es el software, que son las personas que vamos a estar trabajando en este proceso de automatización, qué es lo que yo voy a invertir en capacitación, en entrenamiento, que también quizás que cuando yo proyectando la automatización de unos procesos veo que tengo que reconvertir a determinados recursos y hay una inversión para reconvertirlo. Y después están los beneficios que voy a lograr. Bueno, las reducciones en cuanto a tiempo, las reducciones en cuanto a horas de trabajo, las reducciones en cuanto a errores, el aumento posible que puedo tener en las transacciones que voy a poder ejecutar y por lo tanto voy a tener más capacidad para atender a clientes, etc. Entonces yo tengo que definir un caso de negocio que recoja todo eso y que me dé una primera estimación del retorno sobre la inversión que voy a tener y una tasa de retorno que voy a tener. Entonces, ese caso de negocio es un buen artefacto durante el proyecto para ir teniéndolo vivo, para ir viéndolo, para ir hablando con la dirección, para ir hablando con las áreas que se van a encargar de la automatización, para ir identificando qué proceso pongo en cada uno de los momentos de automatizar. Y acá solamente a modo de ejemplo, les dejamos algunas preguntas disparadoras en el análisis de la automatización. No es la idea entrar en cada una de ellas, pero bueno, son algunas preguntas que uno podría plantearse al momento de evaluar un proceso. Y otra cosa que hemos visto mucho son las dudas que se nos plantean cuando iniciamos la automatización. Primero, ¿quién es el dueño de la automatización? Segundo, ¿cómo integrar la automatización a la empresa? Y tercero, ¿cuáles son las mejores prácticas para este desafío?
Son temas que son recurrentes, que se ha visto en diferentes proyectos, y de ahora en más, en lo que viene del webinar, vamos a tratar de contestar estas preguntas. Algo hemos hablado algo de cómo integrar automatización, ya hablamos de trabajar fuertemente los procesos, ya hablamos de un caso de negocio. En cuanto a dueño, quizás que no se lo vieron, pero cuando hablamos de transformación digital apareció una sigla ahí que decía COE, un centro de excelencia, es decir, un área que realmente me ayude en la automatización, que haya un modelo de gobernanza para automatizar. Y también durante el resto de la presentación vamos a ir mostrando algunas prácticas y algunas lecciones que hemos recogido. Enfoque de un programa de RPA. Vamos a pensar, bueno, ¿cómo abordo un desafío de este estilo? Muy importante es tener una definición estratégica, ¿no? Que estratégicamente en nuestro concepto de transformación está RPA. Eso es muy importante, porque transformación digital claramente puede incluir RPA, puede incluir inteligencia artificial, puede incluir el despliegue de un PM, puede incluir el desarrollo de una aplicación móvil, etc. Entonces, estratégicamente, que realmente una de las líneas estratégicas de la transformación es la automatización de procesos, y que RPA es un buen camino para la automatización de procesos. Entonces, esa definición es muy importante. Después, como decía anteriormente, tenemos que pensar, bueno, cuál es esa herramienta que nos va a habilitar este proceso de transformación. Por eso anteriormente hablábamos de los requerimientos de la herramienta. Y después, algo que quizás lo han escuchado bastante, que es la prueba de concepto, que es una buena práctica. Empezar pequeño para ir a grande. Es decir, yo tengo dudas, yo todavía no tengo del todo definido esto, quiero saborear un poco de qué se trata todo esto. Entonces, tomo un pequeño proceso, una parte de un proceso, no tiene que ser el proceso entero, y decido hacer una prueba de concepto para vivir en primera línea lo que es una automatización. Entonces, eso también es una buena práctica, es algo que nos puede favorecer, y sobre todo para dentro de nuestra empresa, para dentro del negocio, nos deja algo que es una lección propia, que es lo que no es que me lo cuenta otro, sino que lo vivo realmente. Y de ahí puedo sacar muy buenas conclusiones para seguir adelante. Y seguir adelante es el punto 3, que acá está lo grueso, que es el despliegue, que es la ejecución del programa. Que acá pueden haber, en este portafolio de temas que debería manejar en la ejecución del programa, pueden haber muchas cosas dependiendo de lo ambicioso que yo quiero ser en la automatización de procesos. Porque a veces uno inicia que, bueno, tímidamente, 1 o 2 procesos, pero después de un año y medio, tiene 100 procesos automatizados, o más, o 100 bots funcionando. Entonces, esto va a ir creciendo. A medida que va creciendo, yo tengo que tener un programa que maneje determinados elementos dentro de su portafolio. Y eso lo que me permite es introducir el portafolio. Este abanico a nosotros nos gusta mucho mostrarlo porque realmente engloba muchas de las cosas que están presentes en un camino de automatización. Lo primero que ven, empezando en el celeste claro, es identificar las iniciativas de automatización, lo que yo le hablaba al principio, que nosotros en general lo conocemos como el discovery. Vamos a descubrir cuáles son los procesos que podemos automatizar. Pasando por el abanico, vuelve a estar lo del centro de excelencia, lo que les comentaba anteriormente. Es poder definir un modelo de gobernanza para poder gestionar esto. No solamente en lo que quiere decir con cómo construyo un bot, es decir, cómo lo analizo, lo diseño, lo configuro y lo pongo en producción, que sería como el core, sino también cómo es ese proceso que anteriormente hablé de discovery, cómo va a estar armado, cómo va a ser el método, cómo es los procesos que voy a tener después que el bot esté en producción, es decir, cómo le voy a dar el soporte, cómo voy a dar el mantenimiento, cómo voy a hacer el monitoreo, cómo voy a lograr la colaboración de todos los actores de la organización que son necesarios para desplegar un programa de RPA. Porque imaginemos, caso ficticio, que quien maneja la automatización es la gerencia de operaciones, vamos a suponer que es eso, o organización y métodos en un banco, o el área de procesos de una empresa. Son fuertemente los que manejan la automatización, y son el equipo de automatización. Pero van a tener que interactuar con otras áreas, van a tener que interactuar con tecnología, porque van a necesitar que le desplieguen servidores, máquinas donde instalar esto.
van a necesitar que le den acceso a sistemas, van a necesitar que se creen usuarios de la red para que el robot tenga un usuario en la red. Va a necesitar hablar con seguridad para ver cuáles son el área de seguridad, qué condiciones pone para trabajar en automatización. Va a necesitar hablar con auditoría para ver qué load quiere auditoría en las diferentes automatizaciones. Y todo eso son procesos de interacción y comunicación con diferentes áreas. Entonces yo también tengo que pensar cómo lo voy a hacer. Y esta introducción me ayuda a todo lo otro, porque en eso yo estoy definiendo una estrategia tecnológica, estoy pensando cómo voy a implementar los bots, lo que yo le decía, bueno, cómo analizo, cómo diseño, cómo configuro y cómo pruebo asegurando la calidad de los mismos. Estoy pensando cómo le voy a dar el soporte. ¿Qué pasa si tengo robots que van a estar funcionando el fin de semana? ¿Qué pasa si alguno de ellos no funciona y deja de hacer lo correcto? ¿Quién se va a enterar de eso? ¿Quién va a estar disponible para revertir la situación? ¿Quién va a hacer el mantenimiento evolutivo de los robots? ¿Quién va a hacer el monitoreo? Bueno, que se estén ejecutando según lo esperado, y que el monitoreo tiene dos puntos, ¿no? Tiene uno operativo, bueno, que se ejecuten, y tiene uno de negocio. Que si yo tengo una automatización que lo que me hace es dar alta a clientes o cuentas de clientes, ¿qué información le queremos dar al negocio sobre ese proceso de altas de clientes? Si quiero darle un resumen de, bueno, de clientes, de grandes clientes, de medianos clientes, clientes con tal riesgo, con tal otro. Si quiero eso, cuando automatizo voy a tener que considerarlo en el proceso y después voy a tener una forma de monitorear eso. Y después, no menor, es el entrenamiento. Tengo que entrenar a las personas que van a estar trabajando en la automatización. Tengo que entrenar también, por ejemplo, a las gerencias. ¿Por qué? Porque tienen que introducir ese concepto de trabajo digital y saber dentro de que su fuerza laboral va a haber otra forma de poder resolver problemas que va a ser el trabajador digital. Y todo esto está bajo un gran paraguas de gestión del cambio, que todo tiene que ser visto desde la gestión del cambio, y todo esto también lo que nos va a hacer es ir madurando en los niveles o cómo voy a ir automatizando los procesos en la organización. Ahora le voy a pedir a Margarita que se sume para que comparta con ustedes algunos de los ejemplos. Bueno, sí, como viene comentando Marcelo, hemos participado en varios proyectos de implementación de RPA, y lo que queremos compartir ahora es un par de ejemplos rápidamente de algunos que hemos implementado en procesos reales para que puedan ver algunas opciones y que el tipo de tareas que podemos automatizar. Por ejemplo, este primer proceso es un proceso que se pudo automatizar de punta a punta, o sea, no hay intervención manual, y todas las tareas las está ejecutando el bot. Y esto comienza con que el bot lo primero que hace es entrar al sistema central, como ven ahí en el primer punto, se loguea como un usuario con permisos autorizado y descarga un CSV con vencimientos. Este proceso lo que es control de vencimientos de los clientes. Entonces obtiene ese CSV y después, utilizando la herramienta Excel y utilizando también un archivo de configuración, lo que hace es determinar cuáles son los próximos documentos que están para vencer, ¿no? Entonces, con todos esos vencimientos, lo que se busca después es si existe en alguna fuente externa que no tenemos nosotros en nuestro sistema, si tenemos información actualizada. En este caso les queríamos comentar que lo que utilizamos es, por ejemplo, un web service para conectarnos con DGI, BPS, pero pueden haber otras fuentes, otras formas de conexión, y podemos de esa forma traer información que no tenemos almacenada. El bot luego sigue y se pregunta, si hay datos actualizados de los clientes, lo que hace es ingresar al sistema y actualizar ese dato para el cliente. Y si no hay, le envía un mail personalizado al cliente avisando para que pueda tomar acciones lo antes posible. En ambos casos, ya sea que actualiza la información o que le avisa al cliente, termina ingresando, en este caso, la información en el CRM de la empresa. De esta forma podemos tener todas las interacciones que tuvimos por este proceso con los clientes. ¿Qué pasaba con este proceso antes de la automatización? Los usuarios se enteraban de que tenían algún problema
o sea, que tenían algún documento vencido cuando venían a realizar un trámite. Esto generaba demoras en los trámites, desconformidad de los clientes, de los empleados también. Entonces, los beneficios que se obtuvieron fue que agregando este servicio se le puede anticipar al cliente, avisarle con anticipación para que pueda mantener su información actualizada. Y desde el punto de vista de la organización también tenemos mejor calidad de información porque podemos hacer esa actualización y eso mejora la experiencia del cliente y termina en el beneficio de reducir los tiempos de los procesos. Así también como los empleados, ¿no? Al trabajar con mejor información, se sienten más contentos con la realización del trámite. Pasamos al segundo, Marcelo. Este otro proceso es un poquito diferente, queríamos mostrarles distintas opciones. Este ya tiene alguna intervención manual y además se ejecuta en 2 etapas, ¿sí? Pero rápidamente les comento. Es un proceso que, como Marcelo comentó, va a dar de alta una lista de clientes en nuestro sistema central, ¿sí? Y se inicia con un mail, alguna empresa externa envía un mail con un adjunto, con un archivo, con un formato dado para el alta de esos clientes. Ahí comienza el bot, lo primero que hace es chequear esa casilla de correo, descargar el adjunto y utilizando herramientas de procesamiento de texto lo que hace es validar el formato y el contenido de ese archivo. Si encuentra errores, automáticamente le manda un aviso al cliente para que pueda responder lo antes posible y mandar el archivo corregido. Si no encuentra errores, ingresa al sistema como un usuario y hace la carga de esa información para que sea procesado más adelante. Este proceso se ejecuta durante todo el día y en la noche se ejecuta un proceso batch en el sistema central que realmente da de alta los clientes en el sistema. Entonces, al otro día, el bot se despierta nuevamente, por eso está en el reloj, entra al sistema, se descarga un PDF con todos los resultados y los comprobantes que tenga que enviar a ese cliente, los descarga. El bot procesa ese PDF por cada uno de los clientes y ahí toma 2 caminos. Le avisa al cliente, a cada uno de los clientes, que se pudo realizar su alta y le adjunta los comprobantes que necesite y, por otro lado, le notifica al área, como comentaba Marcelo anteriormente, le notifica todos los resultados que se obtuvieron, los que sí se pudieron mandar, los que no se pudieron enviar. Eso lo hace por mail y dejando información disponible en los sistemas que maneje el área. Los beneficios que se obtuvieron es que, primero, como comentábamos, es imposible para una persona controlar el contenido de esos archivos que se recibían. Entonces, eso se logró mejorar la calidad de información que se carga en el sistema. Esa era una tarea que no se realizaba. Y también, por otra parte, la descarga de la información era algo que llevaba muchas horas a un funcionario. Esto se pudo obtener el beneficio de reducción de tiempos del proceso completo y además liberar a esas personas para que puedan hacer otro tipo de tareas, ¿no? Otro tipo de tareas que aporten un poco más de valor al negocio. Son dos procesos que queríamos como rápidamente mostrarles como distintas opciones. Pero claro, existen muchas posibilidades de automatizar, de utilizar otro tipo de herramientas. Esto en el momento del relevamiento de los procesos se analiza cuál es la mejor forma de hacerlo, cuáles son las mejores herramientas para utilizar y ahí se define cuáles son las actividades que se pueden automatizar. No sé, Marce, si querés ya de los ejemplos. Sí, bueno, muchas gracias, Margarita. Y brevemente, lo que vamos a, un poco resumen de lo que dijimos anteriormente, vamos a hablar de algunas lecciones aprendidas. Vieron que hablamos de la identificación de las iniciativas. Que uno diga que cualquier proceso es candidato a automatizar puede ser un mito. Realmente primero hay que analizar los procesos, ¿no? Hay que estar seguro. No el 100% de los procesos se pueden automatizar de esta manera. Por eso lo que hablábamos anteriormente de hacer ese discovery y ver si algunos entran y algunos quizás hay que descartarlos. Una mala selección de los procesos impacta negativamente en el programa de RPA, es una realidad. Impacta en tiempos, impacta en costos, impacta en realmente en lograr los beneficios y que la dirección de la empresa vea resultados rápidos de RPA. Como lecciones aprendidas, invitamos a que piensen siempre en hacer un discovery, en tener una metodología para hacerlo.
Involucrar en forma temprana a las áreas de negocio, ¿no? Es muy difícil hacer un discovery cerrado en un área. Como decíamos, solamente lo hace la agencia de operaciones. No, tienen que involucrar a las áreas de negocio y tienen que empezar a introducir el concepto de RPA, tienen que involucrar a tecnología desde un momento temprano. Una buena práctica es hacer para eso talleres de trabajo. Los talleres de trabajo es una buena instancia para tener varias personas a la vez, plantear un método en el taller de trabajo y rápidamente irse con bastante información. Gestionen el cambio, eso es muy importante. Desde etapa temprana hay que identificar a todos los involucrados, a todos los interesados, a los agentes de cambio para poder hacerlo. Como decíamos anteriormente, una buena recomendación es desarrollar un caso de negocio. Es muy importante y de muy alto valor para el programa de RPA. Una mala identificación realmente puede afectar el maximizar los beneficios. Hay que tratar de maximizar los beneficios y si nosotros identificamos mal los procesos no lo vamos a lograr. Y ojo, como en todo proyecto de implementación con el que ya que estamos hacemos esto, ya que estamos cambiamos el sistema central, entonces ahí se empieza a desvirtuar. Ya no es un proyecto de automatización de procesos como nació, empieza a ser otro tipo de proyecto. Tengan cuidado con los límites del ya que estamos. Centro de excelencia. ¿Podemos gestionar tal como hacemos con nuestras tecnologías? No es así. Esto es un proyecto que tiene un alto componente de procesos. Estamos introduciendo este concepto de trabajo digital a la organización. No es que estamos introduciendo solamente una tecnología. Estamos introduciendo otra forma de cubrir procesos. Entonces tenemos que pensar cómo lo vamos a hacer. ¿Necesitamos un marco operativo para gestionar y sostener el programa? Entiendo que sí. Claro que si yo tengo un proceso automatizado no va a ser necesario, pero a medida que vamos aumentando, el riesgo va a ser cada vez mayor, los dolores de cabeza van a empezar a aparecer y cuando empezamos a ver por qué nos pasa esto, es que no pensamos cómo trabajar y cómo gestionar todo esto. Entonces, como lecciones aprendidas, los invito a evaluar el desarrollar un marco de gobernanza mientras que vamos madurando, que va a ir creciendo. Al principio puede ser más sencillo y después con mayor profundidad. Pero es bueno ir pensándolo desde etapas tempranas. Definir aunque sea lo básico de gobernanza, ¿no? El análisis, diseño, implementación y pruebas, ¿cómo lo voy a hacer? Acá es muy recomendable usar un método ágil para trabajar en esto. Diseñar los procesos de relacionamiento con otras áreas, como les decía, ¿cómo voy a interactuar con tecnología? ¿Cómo voy a interactuar con seguridad? ¿Cómo voy a interactuar con recursos humanos? Etcétera. Formar recursos es muy importante y tener datos de la automatización. Hablando de la implementación de los bots, necesitamos transformar nuestro proceso antes de implementar, depende. No es que yo diga, bueno, yo estoy analizando un proceso y lo tengo que cambiar todo antes de la automatización. En algunos casos quizás el proceso hay que introducirle unas mejoras, pero en otros casos puede automatizarse tal como está hoy en día. Y depende de la productividad significativamente, es lo que decía anteriormente. Si fue mal elegido, quizás que no. Si fue muy elegido, sin duda va a aumentar la productividad. ¿Es necesario crear muchos bots para tener éxito? No, porque yo puedo elegir procesos muy buenos, con muy buena rentabilidad y quizás que teniendo pocos procesos con pocos bots tengo muy buen retorno. Un enfoque ágil, como les decía anteriormente, es una realidad. Sí, hay que hacer un enfoque ágil. Bueno, y estas son algunas lecciones que hemos hablado. Involucra la tecnología de etapa temprana, analicen excepciones de los procesos. No siempre se puede automatizar el 100% del proceso. Capaz que automatizando un pedazo tengo muy buenos beneficios. Definan buenas prácticas de cómo configurar, hagan un enfoque incremental y tengan cuidados también con los ambientes de trabajo donde van a ir desplegando las automatizaciones. Y para ir cerrando 2 puntos más, que algunos ya lo hemos hablado, soporte y monitoreo es importante, no descuiden esto. Realmente tenemos que pensar que cuando empezamos a crecer y empezamos a distribuir los bots en diferentes horarios, tenemos que tener a alguien que se encargue de ir analizándolo. Si bien las herramientas de RPA nos dan componentes para ir visualizando cómo se van ejecutando los bots, tenemos que tener personas que vayan interpretando esto, que vayan viendo analítica de datos y que cubran días y horarios. Y bueno, y como resumen, trabajemos en la gestión del cambio. Involucremos a los interesados, definamos un plan de gestión del cambio. No pensemos en la automatización como orientada a sustituir roles ejecutados por empleados. Si empezamos por ese camino, no es un buen camino. Pensemos en el concepto de colaborador digital, de asistente. Eso es un mejor camino. Trabajemos fuertemente en el entrenamiento, trabajemos fuertemente en la comunicación.
Definamos esa visión y esa estrategia del cambio y tratemos de motivar a los empleados durante la ejecución de una automatización. Y ahora le vamos a dar el paso para que puedan ver una plataforma de RPA, en este caso Automation 360. Ahí dejo a José y a Claudio para que empiecen. Dejo de compartir, José, Claudio, para que ustedes puedan compartir. Muchas gracias, Marcelo. Bueno, muy clara la presentación. Nos quedamos un poquito cortos de tiempo. Estaba queriendo hacer señas, pero estaba difícil. Así que bueno, voy a tratar de ser yo súper sintético. Mi nombre es José Botni, yo soy director ejecutivo para Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia de Automation Anywhere. Y yo estoy parado entre, digamos, toda la explicación de RPA y una demo que va a hacer Claudio de nuestro equipo. Y lo que tengo para decirles en realidad son algunos datos de Automation Anywhere que los voy a hacer súper rápido. Automation Anywhere somos líderes mundiales, ¿sí? Y somos la empresa a nivel global que tiene mayor cantidad de digital workers trabajando, ¿no? De hecho, hay una broma a veces que dice que somos el mayor empleador del mundo con 2.4 millones de trabajadores digitales. Somos líderes según todos los analistas de mercado. De hecho, somos el número 1 en completitud de visión según Gartner. Y Claudio, si querés avanzar, así lo aceleramos. Y por ahí lo más importante para ustedes, lo más significativo, es que en Latinoamérica somos la compañía que mayor inversión ha realizado a nivel de RPA. Tenemos oficinas en, digamos, varias de las capitales más importantes. Tenemos alianzas estratégicas para varios mercados, como el caso de KPMG, con una alianza estratégica que cubre no solamente Uruguay, sino otros países también. Esta inversión que hemos hecho en Latinoamérica, lo que nos permite decir es que somos claramente la compañía líder en la región, ¿sí? De hecho, el año pasado, según Gartner, la facturación de Automation Anywhere fue mayor en Latinoamérica que la de los 3 competidores más cercanos combinados, ¿no? Es un número que impacta. Después, un comentario rápido, y ya le voy a ceder a Claudio, es que nosotros tenemos una... Claudio, no sé, te fuiste de slide, si podés volver. Uno más, a ver. No, avanza, perdóname. Ahí. Uno más. Ahí estamos. Nosotros tenemos, y esto lo mencionó Marcelo, ¿no? Para enlazar un poquito algunas cosas de la plataforma con lo que Marcelo explicaba más conceptual. Nosotros tenemos normalmente automatizaciones para back office, ¿sí? Automatizaciones para front office. Esto normalmente en la jerga de RPA se conoce como bots no atendidos o unattended runners y bots atendidos, que normalmente son los que se disparan a través de un clic de mouse y los dispara una persona, ¿sí? Un empleado en el front office. Pero otra cosa muy importante que Automation Anywhere ha innovado muchísimo es el tema de una combinación de estas funciones en una, digamos, tecnología que permite incluso desarrollar un workflow automatizado que involucre no solo robots, sino también acciones de personas, ¿sí? En el medio. Esto, un ejemplo fácil es un proceso que involucre una aprobación, ¿no? Donde a lo mejor hay un robot que está siendo un asistente digital de un, vamos a decir, empleado de un banco que está hablando con un cliente para darle un crédito. Este robot dispara una tarea que va a traer, por ejemplo, información crediticia de la persona, ¿no? De distintos sitios web, de diferentes sistemas. Y después, en función de esto, sacando algún parámetro de eso que nos devuelve, se puede pedir una automatización en línea a un supervisor, a un gerente, a un área determinada, y en función de esa aprobación o no que venga, se puede disparar otro robot, que puede ser un robot no atendido o otro robot atendido si se quiere, y completar así un workflow, que puede ser tan complejo como nosotros queramos, ¿no? Entonces, esto Claudio va a mostrar algo, esto se llama Automation Anywhere Robotic Interface, ARI. Claudio, si avanzás un slide más,
ahí. Y ARI es una parte fundamental de la estrategia de producto de Automation Anywhere, ¿sí? Una de las cosas por ahí que nos diferencian más de nuestros competidores a nivel de innovación. En nuestra suite de productos, nosotros recorremos todo lo que es la automatización de un proceso. Tenemos módulos que van desde la parte de descubrimiento, ¿sí? De discovery, para hacer el descubrimiento de procesos, la parte de digitalización de documentos, la parte de RPA, que es la automatización, ¿sí? Tanto con bots no atendidos, o con estos flujos que yo hablaba recién con ARI. Y esto lo mencionó Marcelo en un momento cuando habló de la importancia de la trazabilidad, una parte que nos da un insight inclusive con una tecnología de inteligencia artificial, no solamente de cómo ejecutaron los bots, sino también información del negocio con todos los datos que los bots están tocando, ¿no? Entonces yo puedo, si estoy, por ejemplo, analizando facturas, haciendo algún tipo de conciliación, puedo en tiempo real estar viendo la facturación de la compañía, por ejemplo, ¿no? Porque en cuanto los bots van procesando, esta herramienta me dispara un gráfico en tiempo real que es muy útil para toma de decisiones. Entonces, cerrando, recorremos todo lo que es de punta a punta la automatización de un proceso con nuestras herramientas, y como diferenciadores, además tenemos la parte de ARI y la parte de tener tecnología 100% cloud combinada con nuestra tecnología on-premise, ¿sí? Que nos hace la tecnología más moderna hoy del mercado. Así que, Claudio, sin más preámbulo, te voy a ceder a vos para que puedas mostrar algo que la gente lo quiere ver. Estás en mute, Claudio. No sé por qué motivo no puedo activar el... Ahí está. Ahora me escuchan, ¿no? Sí, ahora te escuchamos, no te vemos, pero te escuchamos. Bueno. Ok. Les voy a mostrar cómo se construye un robot con nuestra herramienta, ¿sí? Entonces, tomando la presentación, el slide que puso José, vamos a poner énfasis en mostrar cómo se construye un robot y énfasis en lo que es ARI, Automation Anywhere Robotic Interface, ¿sí? O sea, la idea de Automation Anywhere es poder democratizar el uso de la herramienta de todos los empleados de la empresa y además facilitar el desarrollo, no solo para procesos grandes e importantes, sino para tareas. Entonces, lo que yo preparé fue un pequeño ejemplo que es un caso real de empresas donde van a buscar el valor del dólar todos los días e informarlo por mail o informar en un sistema o ponerlo en una base de datos para que se hagan cálculos de conversión de facturas, documentos, etc. Entonces, este es el ejemplo que ayer grabé para ponerlo en la presentación. Voy a tomar el valor del dólar del Banco Central de Uruguay. Acá abrí un browser para justamente ver cómo es, analizarlo, buscar el valor y ver dónde está y para poder obtenerlo. Está ahí. Entonces yo tengo que abrir la página y obtener ese valor. Ok, esta es la cara que tiene la herramienta. Yo me logueo, corre en un browser, ¿sí? Me logueo y puedo elegir el lenguaje con el cual quiero trabajar. Acá está en inglés, puedo elegir qué sé yo, castellano, español, ¿no? Yo me acostumbro a trabajar en inglés por el nombre de los comandos, pero bueno, se puede usar en cualquier otro lenguaje. Voy a crear un bot, acá lo bautizo, ¿sí? Y ya entro en el desarrollo. Aparece un flujo donde cada una de las tareas que vimos antes las vamos a llevar a instrucciones. Yo tengo más de 600 instrucciones. Una que voy a usar ahora es abrir el browser. Entonces arrastro, se abre una ventana, ¿sí? Donde elijo el browser y la URL del site del Banco Central de Uruguay. Posteriormente lo que voy a hacer es decirle a la herramienta, ok, búscame en la página
del Banco Central de Uruguay lo que yo quiero elegir, lo que quiero capturar. Entonces me pasé en un momento hacia poner un recuadro rojo, ahí está, hago clic y el motor de Automation Anywhere lo que hace es, ese objeto que encontró me lo pone a disposición para que yo pueda interactuar con él. Entonces me pone una serie de propiedades. Hay una que es el inner text, donde tiene el valor y que yo voy a tener que capturar para después presentarlo y hacer algo con él. Entonces, una acción es getProperty. Le digo, ¿qué propiedad es HTML inner text? ¿Ok? Y ahora lo que hago es guardarle una variable que no tengo definida y la defino en este momento. ¿Sí? Es una facilidad que tengo. Una vez que termino esto, lo que voy a hacer es, ok, si abrí la página, lo que voy a hacer es cerrarla. Y le quiero mostrar otra instrucción, lo puedo hacer de otra manera, que es keystrokes. Keystrokes es como presionar el teclado en una aplicación. ¿Ok? Mi aplicación es la web y lo que voy a hacer es Alt F4 para cerrarla. ¿Sí? La puedo hacer de otra manera, pero es para mostrarles, es como que una persona, en lugar de que sea una persona que hace F4, Alt F4 lo va a hacer el robot. Y ahora lo que voy a hacer es enviar un mail. Arrastro la instrucción de enviar un mail, digo a quién, en este caso me lo autoenvío, ¿sí? Y puedo poner, por supuesto, con copia oculta, puedo adjuntar un archivo, puedo poner el subject, pero simplemente voy a poner un mensaje que es un texto que yo escribo, a cual le agrego el contenido de la variable que yo tomé de la página, que se acuerdan que era valor dólar, ¿sí? Bueno, mi robot está listo. Elijo el servidor de correo que es Outlook. Lo que voy a hacer es, en este momento, voy a guardar mi robot y voy a eliminar, ¿no?, la página porque el robot la abre. Entonces, para que no esté abierta dos veces, ¿sí?, la cierro y ahora lo ejecuto. Un robot ejecuta entre 6 y 10 veces más rápido que una persona, ¿sí? Este no es un caso muy representativo porque es una tarea, ¿eh? Es una tarea. Acá está ejecutando, esto lo está haciendo el robot, ni siquiera vimos cuando leyó el valor, ¿sí? Y lo que vamos a hacer ahora es ver el mail que me llegó en mi inbox de Outlook. Ahí está, ¿sí? Hago clic, lo hice ayer a la tarde, última hora, y ahí yo envío el valor del dólar en la fecha 44,184. Ok. Lo que vamos a ver ahora es lo que mencionó José, que es un producto que fue lanzado por Automation Anywhere a fines del año pasado, comienzos de este año. ¿Y cuál es la idea? La idea es, si yo tengo un trabajador experto en un front office que recibe por mail o por IBR el ID de un cliente, la persona experta va a tener que acceder a una múltiple cantidad de sistemas para obtener información y poder interactuar con el cliente. Si tiene que hacer una acción de venta o de aprobación de un crédito, de un límite, incluso va a tener que escalar esa instancia a su jefe o a otro miembro del equipo donde forma parte. Lo que propone Automation Anywhere es reemplazar el acceso de esta persona a todos estos sistemas por el acceso a un proceso escrito y diseñado y desarrollado en Automation Anywhere. Si esta persona interactúa con ARI lo que va a hacer es acceder vía RPA a todos los sistemas que él sabe hacerlo, ¿sí? Le enseñamos al robot a hacerlo, presentar los resultados y con esos resultados poder actuar en consecuencia. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a ver un ejemplo en un caso que es un caso donde un agente de un call center, ¿sí?, ingresa el ID de un cliente, se presenta la información del cliente, ya que hay un robot, un trabajador digital que lo va a buscar, el agente del call center lee la información que tiene y ofrece al cliente, ¿ok?, algún otro producto que no tenga ya comprado. Si el cliente lo acepta, hará la orden para actualizar los registros, la orden de venta,
y si no, termina el proceso. ¿Sí? Estos son los distintos bloques, ingresa el ID. Lo que es importante entender es que estos colores representan, en este caso, donde dice form, una tarea humana. El humano interactúa con un formulario que presenta la herramienta. Y estos son bots, son robots que ejecutan, ¿sí? que ejecutan y obtienen información, o sea, que usan la información ingresada en el formulario y presentan información para otro formulario de tal manera que el agente pueda interactuar con él, pueda leerlo y tomar decisiones y acciones. Entonces, rápidamente, un proceso tiene un comienzo y un fin, tiene procesos, o sea, tareas de robots y tareas humanas que se van entrelazando, pasando información de uno a otro, incluso puedo tomar decisiones. Entonces vamos a ver un ejemplo muy cortito de cómo es esto. ¿Ok? Entonces, hay un usuario que es un usuario que forma parte de un equipo de venta que ingresa como a la interfase de ARI, ¿sí? Y lo que va a hacer es crear un requerimiento. Todo proceso ARI arranca con un requerimiento. En este caso el usuario tiene dos procesos asignados. Lo que va a hacer es elegir uno, que es el proceso de venta. ¿Ok? Lo selecciona y lo ejecuta, haciendo clic. El proceso arranca y le pide el ID del formulario y abajo a la derecha lo va a enviar al proceso. El motor de Automation Anywhere de procesos lo que va a hacer es tomar ese valor y disparar el robot que va a los distintos sistemas a buscar información para mostrarla. En este caso el robot se está ejecutando, la persona tiene proceso abierto y acá terminó la ejecución. Veo a la izquierda los pasos que se fueron ejecutando, me mostró el nombre, la fecha de nacimiento, etc. Y ahora está haciendo la venta, ¿sí?, de un servicio que él no tenía, que era Netflix. Entonces se ejecuta otro robot que postea ese servicio, que lo hace activo como un servicio más de venta y obtiene el Order ID para pasárselo al cliente diciéndole, mire, este es su gestión, el resultado de su gestión, y tome nota. Y el proceso fue completado. Bueno, fui corriendo para poder no demorarlos mucho, pero espero que hayan sentido cómo es armar un robot, aunque sea chiquitito, pero que es importante, y qué es ARI, ¿no? El concepto, poder empezar a entender el concepto que es ARI, que es muy importante y democratiza el uso de la herramienta y permite conectar acciones humanas con el robot en tiempo real. Ok, Marcelo, te cedo la palabra. Gracias, Claudio. Bueno, ya vamos a ir terminando. Como decía Claudio, les pedimos disculpas por el atraso de estos minutos. Algunas preguntas que ya pusieron en el chat yo respondí. Ya les dije que este video va a ser compartido para que ustedes tengan el webinar, y unos temas de auditoría también respondí. Si después quieren más información más profunda del tema de auditoría lo podemos conversar, si quieren coordinar una llamada. Si hay otras preguntas, no sé, Marita, si tuviste alguna más en el chat o algunas que ustedes quieran hacer con micrófono abierto. Estamos totalmente disponibles. Y mientras que vamos cerrando, esto es un resumen, ¿no? Transformar con fuerza de trabajo digital es importante. Iniciar ágil, escalar y transformar es un concepto que creo que tiene que estar muy presente al tomar estos tipos de desafíos. Vuelvo a repetir, sin querer ser un poco pesado con el tema, pero maximizar el descubrimiento de los procesos, caso de negocio y definir criterios de priorización. Poder definir ese equipo que lidere la automatización y trabajar en forma colaborativa con otros, definir el mapa de ruta, pensar en nuevas habilidades, apoyarse en un método y herramientas probadas, apoyarse en una solución de RPA líder del mercado, como esta que estamos viendo de Automation Anywhere, evaluar una implementación en la nube para que sea más rápida. Automation Anywhere tiene la solución Full Cloud. Apoyarse en una herramienta para descubrir procesos, no solamente todo el método, sino que haya una herramienta como puede ser uno de los componentes de Automation Anywhere, como es Discovery Bots,
y apoyarse en proveedores que puedan tener, si necesitan ayuda externa, presencia local, recursos locales con amplia experiencia en el RPA y que realmente le aporten valor en el proceso. Como les decía recién, primero agradecerles a todos, agradecer a Automation Anywhere, agradecerles a ustedes por la participación, pedir disculpas por que nos extendimos unos minutos y quedamos totalmente abiertos para preguntas. Creo que en el chat tuviste alguna más, Marga. No ha surgido ninguna. Esperan el video, que bueno, ya dijimos que lo vamos a enviar después. Perfecto. Si no hay consultas, bueno, muchas gracias a todos por participar. Nos estaremos viendo en una próxima oportunidad, en otra instancia similar. Y bueno, y vamos a mandar, como decíamos, el video y también quedamos disponibles en caso de inquietudes, dudas específicas de sus negocios para poder coordinar una reunión bien con ustedes, poder mostrarle en más detalle todo este proceso de automatización, poder hacer una prueba de concepto si consideran necesario, ver más la herramienta funcionando, totalmente disponibles cualquiera de los 4 para poder interactuar con ustedes. Muchas gracias por haber asistido.